En efecto, nos vamos a Arequipa, vamos a conversar con el escritor, analista político Álvaro Vargas Llosa, que está asistiendo pues a uno de los eventos más importantes que vive Arequipa por un lado, pero todo el Perú en realidad, el Festival 2018 de las Ideas, donde se reúnen diversas personalidades, han venido participantes de varios puntos del globo, y ahí está también la presencia del nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Se trata en realidad de un encuentro en el que las ideas fundamentalmente nos abren un universo y nos aclaran en qué punto estamos del planeta. Planeta agitado, complicado, difícil, y dentro de esto también una evaluación de qué cosa pasa y en qué estamos en el Perú. Tema que naturalmente conoce muy bien Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, buenos días, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. Hola Raúl, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo desde Arequipa. Desde Arequipa, imagínate. Bueno, pues cuéntanos un poco. De lo que se trata es de lo siguiente, que es el gran desafío en realidad que están viviendo muchos países. Todos estamos preguntándonos cuán profunda es la crisis política y de representación política en mi país en comparación con lo que viene ocurriendo en América Latina e incluso en el mundo en realidad. Hay acá una paradoja en el sentido de que la institucionalidad democrática por un lado, la representatividad de los partidos por el otro, más las manifestaciones de las masas que se inclinan a otras líneas y áreas de agitación y de compromiso que no pasan por lo tradicional. ¿Cuánto de esto en realidad podemos un poquito reordenarlo, por así decirlo? ¿Cómo no, Raúl? En realidad, la globalización tiene eso, es decir, tiene, por un lado, la característica de que integra las economías, el pensamiento, la actividad cultural de los países, y eso, desde luego, es una gran cosa. Es, además, una forma de progresar, y lo ha sido siempre en realidad, porque no es la primera vez que el mundo atraviesa un proceso de globalización. Esta es la versión, digamos, más reciente y moderna, pero la historia está llena de periodos en que hubo grandes procesos de globalización. Ahora, esa globalización tiene también el otro efecto, y es que se transmiten con mucha rapidez los fenómenos traumáticos, los fenómenos de transformaciones peligrosas, si quieres, o que entrañan muchos peligros. Y una de las cosas que ha pasado en el Perú, evidentemente, es que nos hemos enganchado a esa gran corriente internacional de lo que tú mencionabas. Es decir, sociedades que ya no creen en sus autoridades, partidos políticos que se desprestigian rápidamente, sistemas democráticos en los que ya la lealtad, digamos, de la sociedad entra en un periodo muy dudoso, etcétera, etcétera. En cierta forma, Raúl, también se podría decir que el Perú, por lo menos en esta región del mundo, en América Latina, empezó el proceso de rebelión contra los partidos tradicionales. Recordemos que la victoria de Fujimori el año 90, en cierta forma, anuncia algo que después va a empezar a ocurrir en otros países de América Latina, un poco que partió por el Perú esta tendencia, ¿no? Luego las cosas parecieron, normalizarse un poco más en el Perú, y ahora hemos vuelto a una situación en la que claramente hay una crisis muy profunda, ¿no? Del sistema, de los partidos, de las instituciones, y por eso lo que está ocurriendo ahora es importante que llegue a buen puerto, ¿no? Este esfuerzo de regeneración de las instituciones, empezando por supuesto por el sistema de justicia, el sistema jurisdiccional, pero no solamente eso, también el sistema político tiene que llevar esto a buen puerto, porque de lo contrario el riesgo es que pase acá lo que ha pasado en otros países, y es que surjan corrientes populistas, ya sea de izquierda o de derecha, peligrosas y que autoritarias, y que pongan en peligro lo que todavía sí tenemos, y es el sistema democrático que nos permite perfeccionar las cosas desde adentro, y a ti y a mí conversar ahora mismo con total libertad. Con total libertad e incluso con esperanza, porque la otra cosa interesante es en realidad que estamos ante el crecimiento de ideas y de actitudes por parte de jóvenes, de nuevas generaciones, que están planteando seriamente pues alternativas y necesidad de tener una mejor orientación y una mejor calidad de la democracia misma. Sin duda, yo creo que eso es lo más esperanzador, ¿no? Y de hecho,
Fíjate que eso tiene una dimensión cultural, también acá lo ves en Arequipa, la cantidad de jóvenes participando en este festival, y aquí hay muchos, por ejemplo, editores, además de escritores y además de artistas y pensadores, e incluso científicos, mucha gente de la industria de la cultura, y la conclusión que todos ellos comparten es que en el Perú se están vendiendo más libros que nunca, que se está leyendo más que nunca, que los eventos culturales tienen una participación que no tenían antes. Desde luego la feria del libro que se realiza en Lima supera los 600.000, 700.000 participantes. Es decir, cuando en la historia reciente del Perú habíamos oído de cifras así, ¿no? Bueno, y eso está pasando también, yo creo, en otros órdenes, ¿no? El de la política también. Tú ves a los jóvenes cada vez que hay una ola de indignación. ¿Qué cosas hacen los jóvenes? Salen a ejercer su derecho ciudadano a las calles y se manifiestan en las redes sociales, de un modo que al final lo que va a contribuir, y espero que así sea, es a regenerar la democracia desde adentro y devolverle vitalidad y lozanía. Lo peor que puede hacer un país, y sobre todo lo peor que pueden hacer los jóvenes, es abandonarse al cinismo, Raúl, es decir, decidir aquí no hay ninguna esperanza, aquí lo único que queda es emigrar y no creemos en nadie. Bueno, y también a veces hay la tentación totalitaria, ¿no es cierto? Es decir, que venga alguien, un dictador, y que acabe con todo esto y que entremos nuevamente a una fase de tranquilidad. Claro, a finales del año 98, un tal Hugo Chávez no hubiera jamás ganado las elecciones en Venezuela si no se hubiera producido eso mismo que estás describiendo tú, ¿no? Y Dios nos libre en el Perú de una situación semejante, ¿no? Por eso la apatía de los ciudadanos es algo que hay que evitar a toda costa, y hoy día si algo no hay entre los jóvenes en el Perú, es apatía, se ve lo contrario, ¿no? Todavía no está claro hacia dónde se va a dirigir esa energía, obviamente, no hay figuras políticas de recambio todavía, pero ya surgirán, por lo menos hay una sociedad que las está exigiendo, ¿no? Pero es una exigencia además de tipo moral, que es lo que de todas maneras tenemos que rescatar, ¿no es cierto? La nueva impronta, las nuevas generaciones, de lo que están hartas es de todo un sistema inmoral y de un sistema pervertido, y que eso tiene que corregirse sin que necesidad de imaginar que es el fin del mundo, sino por el contrario, valorizando o revalorizando las instituciones democráticas. Sí, yo creo muchísimo en eso, es decir, que haya jóvenes que se indignan porque hay, qué sé yo, un fiscal cuestionado, un juez cuestionado, un político corrupto, un partido que traiciona su mandato popular. Es una buena cosa en el fondo, es decir, significa que la gente está hoy día tomándole cuentas a sus autoridades y a sus líderes, y que está exigiendo un nivel de excelencia en la vida pública, que el solo hecho de existir, me refiero de que exista ese nivel de exigencia, es ya una forma de provocar muy probablemente un progreso y una mejora, ¿no? Quizá, ante la experiencia tremenda que hemos tenido, por ejemplo, en el más reciente Congreso peruano, pues yo supongo que los votantes en las próximas elecciones, para las cuales no falta tanto tiempo, van a ser infinitamente más exigentes con todos los partidos, no con uno solo, con todos los partidos a la hora de elaborar sus listas parlamentarias, ¿no? Para poner un solo ejemplo. Bicameralidad. Así es. Pues yo espero que la haya. Lástima que se haya, en fin, complicado el proceso, ¿no? En la medida en que el proyecto original recibió un añadido ahí que no estaba en los planes, porque la confusión de ambas cosas, es decir, la bicameralidad como propuesta concreta e inmediata en el Perú, y el asunto de la capacidad que tiene un presidente para disolver el Congreso si le tumban dos gabinetes, son dos cosas muy distintas que no debieron juntarse en un mismo proyecto, porque eso lógicamente iba a abrir las puertas a lo que ha ocurrido ahora, que es un entrampamiento, ¿no? Ojalá eso se pudiera resolver, Raúl, porque yo creo que hay un consenso amplio en el Perú de que se necesitan dos cámaras. El Perú ya las tuvo en el pasado, y el hecho de que las tengan muchas otras democracias sólidas del mundo seguramente significa que esa es una forma más sana, digamos, de proceso parlamentario, ¿no? Ojalá le puedan encontrar una salida a este entrampamiento. Una última cosa que te pregunto, sobre todo porque como tú vives en Miami, tienes un observatorio latinoamericano bastante más grande, es eso, exactamente, ¿cuáles son las perspectivas que nosotros advertimos hoy día en América Latina, en lo que se refiere sobre todo pues a la democracia, a la manera de entender y a rehacer o reafirmar la democracia? Mira, yo diría, vivía en Miami hace mucho tiempo, ahora estoy en Washington, que en realidad y allá hay una
qué sé yo, una discusión permanente sobre lo que pasa en América Latina que es muy interesante, ¿no? La observación es más o menos la siguiente, Raúl. Hemos vivido un proceso, claro, no el Perú, pero sí muchos países vecinos, muy grave, ¿no? El de la orientación populista autoritaria, que felizmente ahora está en serio retroceso, desde luego no en todas partes, y todavía quedan casos como el de Venezuela trágicos que todos conocemos, pero sí en retroceso en general como tendencia, y esa es una gran cosa. Ahora se abre un nuevo periodo, hay elecciones que están produciendo resultados mucho más saludables, hay gobiernos, en fin, como en Argentina o como en Chile, como en otras partes, que han producido ya tendencias distintas. La gran pregunta es si van a estar esos gobiernos en condiciones de darle a la gente lo que la gente espera de ellos, porque si no es así, lo que se va a producir es un retorno al populismo, que podría en ese caso ya no ser un populismo de izquierda como el que hemos tenido, sino quizá eventualmente un populismo de derecha, pero al final todos los populismos autoritarios son peligrosos, ¿no? Así que el gran reto es que los dirigentes como Macri, por ejemplo, que están enfrentando tremendas dificultades para superar el populismo que heredaron, puedan finalmente lograrlo y tener éxito, porque de lo contrario, si se frustran estos experimentos, lógicamente va a venir una ola, un péndulo, que va a retroceder esos países a experimentos que ya sabemos que han fracasado una y otra vez en nuestro continente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por esa conversación que naturalmente tiene que ser presurosa porque hay todavía larga tarea en Arequipa. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Raúl.